Para ello ha contado con 3 representantes excepcionales en sus respectivas ramas. Haré una muy breve presentación de cada uno de ellos y pueden ustedes consultar mucha más información en Internet. En primer lloc, comptem amb la presència de l'urbanista valencià Joan Olmos, enginyer de camins que es va incorporar a la docència en la Universitat Politècnica de València com a professor associat en l'Escola de Camins. El 1996 es va iniciar com a professor titular de l'Escola d'Arquitectura fins al 2012, en què es va jubilar. Va ser degà del seu col·legi professional i director general d'Obres Públiques del primer govern autonòmic valencià fins al 1988. Vinculat des de llavors, des dels seus inicis al moviment ecologista valencià, va col·laborar en la creació fa 24 anys del grup multidisciplinar Terra Crítica, una mirada combativa sobre els conflictes ambientals, culturals i urbanístics del nostre territori en contacte amb moviments veïnals i socials. Publica en revistes especialitzades i mitjans de comunicació i acut a xerrades i debats. El seu darrer projecte, al costat d'altres professionals i activistes, és l'Aula de Debats La Plaça. La seva exposició se centrarà en camps que molt bé coneix, relacionats amb el nucli de la taula redona en el que estan vostès presents. Joan? Ja. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, agradecer a ATAC que me haya invitado. Quiero recordar que el 1 de octubre del 2019, de los 4 protagonistas que estamos aquí, había 3 que ya intervinimos en una charla que se titulaba Davant el col·lapse climàtic, organitzem-nos. Això va ser la xerrada de fa ja 6 anys. Tempus fugit, i això va tota pastilla, no sé si vos passa a vosaltres també, pero un amigo meu que me cría me diu, siempre es viernes. Y hay otro que me llama y me dice, siempre es lunes, coño. Pero es que es lunes y a continuación viene el viernes. Y luego viene el lunes y no hay manera de parar esto, ¿no? Y los que ya empezamos a... Bueno, voy a dejarlo estar porque... Bueno, lo primero que quería era hacer una reflexión sobre el mito del crecimiento, ¿no? Que está, como señala Tim Jackson, un librito que os recomiendo, que es Postcrecimiento. Yo lo he leído en valencià, pero supongo que está en versión castellana del año 2022. Él dice que es un mito contra el cual es muy complicado combatir, ¿eh? Y cita textualmente, dice, mientras la economía se continúe expandiendo, estamos convencidos y seguros de que la vida va a ir mejorando. Y ahí es donde estamos, ¿no? Bueno, como Pepa me ha destacado mi papel, por decir, mi actividad profesional, ahora hace 50 años que acabé la carrera y he estado siempre vinculado a la universidad. Y en la última etapa dando urbanismo en la Escuela de Arquitectura, ¿no? El urbanismo es una prueba evidente de que está constituido desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista de la práctica, para el crecimiento. Fijaros que cuando se habla de las distintas categorías de suelo, siempre se habla de suelo urbano en positivo, suelo urbanizable como un suelo que quiere ser urbano y un suelo no urbanizable que es un suelo que no tiene valor. Esa es un poco las primeras cosas que yo contaba siempre en clase cuando empezábamos a hablar de planeamiento. Es decir, el suelo aspira siempre a ser suelo urbano, ¿no? Y aquí, como sabéis, nuestra metrópoli valenciana ha crecido a partir de restarle activos a la huerta. Luego en el coloquio hablaremos de estas cosas, ¿no? Y igual que ocurre con el suelo urbano, ocurre con las obras públicas, ¿no? Hace un tiempo, una de las batallas en las que hemos estado y que hemos perdido, yo creo, ha sido la batalla contra la ampliación del puerto. Le hicimos un artículo que se llamaba Carta abierta al presidente del puerto, donde decíamos básicamente que ya era muy complicado tenerle que explicar a un catedrático de economía estas cuestiones, ¿no? Sobre cómo se abordan los análisis de coste-beneficio, porque él había empezado diciendo que la ampliación del puerto tenía mucha base social, excepto un sector que está exagerando los costes. Y entonces le replicamos, bueno, ya es muy complicado, como digo, tenerle que explicar a un catedrático de economía, porque Aurelio Martínez era y sigue siendo catedrático de economía,
Porque hace tiempo que aprendimos, literalmente, leo un párrafo solo, que crecimiento y desarrollo son conceptos muy diferentes. Crecer supone mayor consumo de recursos, por el contrario, desarrollo sostenible tiene que ver con el mejor uso de los disponibles, con el respeto ambiental y con el interés general. Usted suele hablar constantemente de crecimiento, le decíamos a él. Nosotros de desarrollo, para crear más puestos de trabajo que los que crean los proyectos convencionales. Hay algunos ratios por ahí de cuánto empleo genera 1 millón de euros en hormigón y cuánto empleo genera Carmen Castro decía que España necesita 1 millón de nuevos empleos de cuidados. Luego hablaremos un poco de esas historias, ¿no? Pero no hay más que hacer una correlación para ver lo que puede dar de sí. La actividad empresarial que no tiene en cuenta todas las variables mencionadas genera costes que pueden ser mayores que los beneficios que la propia empresa genera. Ahí está el principal punto de desencuentro, le decíamos al señor Aurelio Martínez, entre su posición y la nuestra. Usted sigue manteniendo que los beneficios de la ampliación portuaria son superiores a los costes. Nosotros sostenemos que los costes no se han evaluado adecuadamente y en muchos casos se han obviado. Por todo ello, claro, a los que hacen estos cálculos el balance siempre les sale positivo. Si tú obvias los costes, solo exageras los beneficios, puestos de trabajo, ya sabéis, el PIB, luego hablaremos del PIB, ¿no? Bueno, y sobre todo las previsiones. Estamos muy acostumbrados a escuchar, con este proyecto se generarán tantos puestos de trabajo y recordad la alta velocidad, recordad la Copa de la América, recordad todos los proyectos que hemos padecido en esta ciudad y en nuestro país, siempre iban acompañados de ese desideratum, cosa que por supuesto luego nadie podía comprobar. Nadie se tomaba la molestia luego de ver si aquello iba a ser así. Cuando se inauguró la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, no sé si recordáis, eso va a ser fantástico, los madrileños van a poder venir todos los días a tomarse una paella aquí, nosotros podemos ir a diario al Museo del Prado. Incluso hubo un documento que se repartió en el primer viaje por una consultora que ha desaparecido del mapa, que explicaba cuánto de bien iba a venir sobre aquella historia. Y a este respecto me gusta citar a Carl Sagan, que dice en su libro El mundo y sus demonios, un libro que recomiendo encarecidamente. Carl Sagan ha sido una de mis pocas estrellas mediáticas al que he hecho mano constantemente. Dice Carl Sagan, resumidamente, cada campo de la ciencia tiene su propio complemento de pseudociencia. Y cita varios casos. Los geofísicos tienen que enfrentarse a los terraplanistas. Los botánicos tienen plantas cuyas apasionantes vidas emocionales se pueden seguir con detectores de mentiras. Los zoólogos, dinosaurios vivos, y los biólogos evolutivos tienen a los literalistas bíblicos pisándoles los talones. Los químicos todavía tienen que batallar con la alquimia. Los psicólogos tienen la parapsicología. Y la que más me gusta es la siguiente. Los economistas tienen las previsiones económicas a largo plazo. Esa es la pseudociencia a la que se refiere Carl Sagan. Fijaros que cuando he citado antes a Carmen Castro, cuando dice que España necesita 1 millón de nuevos empleos de cuidados, pues me ha venido también a la mente aquello de cañones o mantequillas. Este economista que ahora no me viene a la memoria, muy famoso. ¿Os acordáis? ¿Quién dijo esto? ¿Perdón? No me acuerdo tampoco. Bueno, ahora luego vendrá. Cañones o mantequilla representa lo que en términos más corrientes hablamos de que un presupuesto tiene un coste de oportunidad. Si volvemos otra vez al puerto, y no es una obsesión maníaca la que tengo con este tema, pero si analizamos los 600, 700 u 800 millones que va a poner el Estado para una ampliación absolutamente prescindible, pues no hay que hacer muchas cuentas para ver la cantidad de proyectos razonables, no solamente en los temas de nuevos empleos de cuidados, sino, por ejemplo, en lo que estábamos ahora batallando, que es la reconstrucción. Ayer recordé el proyecto de Ontinyent. Ontinyent tuvo en el 19 un grave problema con una inundación
con el río Clariano, con unas casas que estaban pegaditas al río Clariano. ¿Qué pasó? A las casas hubo un proyecto en la legislatura anterior del Botánico, hubo un acuerdo con la Generalitat, se derribaron aquellas casas con mucho dolor de los habitantes, se les suministró a viviendas nuevas y en el lugar de aquel inhóspito paraje hoy hay un paseo fantástico que ellos lo califican como parque inundable, es decir, que ahora puede pasar. ¿Sabéis cuánto costó esa operación? 8 millones de euros. 8 millones de euros, de los cuales la administración puso 6 y el ayuntamiento puso uno y pico. Así podríamos estar toda la tarde citando estas cuestiones. Fijaos que en esta imagen, qué casualidad, ¿no? En el año 2017 se reúnen alcaldes del Horta Sud y dicen, no son una zona inundable, no somos una zona inundable. ¿Qué estaba? ¿Tenían malicia esta gente cuando estaba diciendo eso? No, simplemente estaban pensando que si declaraban aquello zona inundable, el crecimiento urbanístico quedaba limitado. La pena es, y lo trágico, me gustaría no tener que haber puesto esta diapositiva hoy, pero es evidente que estábamos en una fase de diagnóstico sobre nuestro territorio más vulnerable equivocados o no queriendo ver lo que estaba realmente ocurriendo. Supongo que os habéis preguntado más de una vez cuando acudís a un gran centro comercial o simplemente a un centro de consumo básico, ¿por qué sucede esto? ¿Qué pasa? ¿Necesitamos todas esas cosas que hay ahí? Pues no, evidentemente que no. Y si eso ocurre así, es porque hay trampas, igual que había trampas en el diagnóstico y en la justificación de la ampliación del puerto, hay trampas cuando se habla del comercio. ¿Por qué cuesta más un kilo de cerezas de la montaña de Alicante que un kilo de cerezas que viene del Perú? Pues evidentemente porque hay un fraude. El fraude se llama que en el transporte marítimo, que por cierto, como sabéis, es el que suministra el 90% de los bienes en todo el planeta, el 90% del comercio es marítimo. Ese comercio tiene un truco muy claro. No paga los costes que genera. Como no paga los costes que genera, bueno, yo siempre que veo una botella de cristal en cualquiera de las mesas, siempre hago la misma comparación. Si tuviéramos que pagar en el precio, tuviéramos que incluir el coste de esta botella no estaría aquí. Aquí habría una jarra con agua del grifo porque no pagamos lo que cuesta. ¿Quién lo paga? La comunidad. Como lo paga la comunidad, pues seguimos despilfarrando, seguimos costando. Yo os recomiendo encarecidamente, por si no lo conocéis, este documental, que se titula precisamente El precio real del transporte marítimo. Os lo aclara todo, si es que no lo teníais ya suficientemente claro, qué es lo que está pasando. Y ahí nos entramos en otro tema importante, que a mí me lo parece, que es el tema de traer aquí a colación a Robert Kennedy. Robert Kennedy, como sabéis, porque ya somos todos mayorcitos los que estamos aquí, fue candidato a la presidencia después de haber muerto su hermano y en el año 68, en marzo del 68, pronunció una conferencia en la Universidad de Kansas. Yo como he visto algún vídeo y algunas fotos de aquel acto, me sobrecoge. Un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, lo mataron unos meses después, hablando sobre el tema de las protestas estudiantiles. Llegó a decir, cuantos más disturbios surjan de nuestros campus universitarios, mejor será el mundo para el mañana. Unas declaraciones que generaron, evidentemente, estupefacción en algunos medios conservadores de los Estados Unidos. Estaba el aula a rebosar. No hubo manera de poder colocar, porque no tenían los medios que tenemos ahora, para que todos los estudiantes estuvieran ahí. Alentó al cese inmediato y a un acuerdo con el Vietcong para acabar con la guerra de Vietnam. Y cuando llega al tema de la economía, dice lo siguiente. Kennedy destacó notablemente por qué pensaba que el Producto Nacional Bruto era una medida insuficiente de éxito. Hizo hincapié en los valores negativos que tuvo en cuenta y los positivos que ignoró. Va un poco en la línea de lo que acabamos de decir.
Fijaros lo que dice. Demasiado y durante mucho tiempo parecíamos haber entregado la excelencia personal y los valores comunitarios en la mera acumulación de cosas materiales. Nuestro Producto Nacional Bruto, ahora, que es de 800.000 millones de dólares, pero ese Producto Nacional Bruto cuenta la contaminación del aire y la publicidad de los cigarrillos, cuenta las ambulancias para despejar nuestras carreteras de carnicería, cuenta con cerraduras especiales para nuestras puertas y las cárceles para las personas que las rompen, cuenta la destrucción de la secoya y la pérdida de nuestra maravilla natural en una expansión caótica, cuenta el napalm, cuenta ojivas nucleares y carros blindados para que la policía luche contra los disturbios en nuestras ciudades. Cuenta el rifle de Whitman, una operación, si entráis en internet veréis lo que es, y el cuchillo de Speck, y los programas de televisión que glorifican la violencia para vender juguetes a nuestros hijos. Sin embargo, el Producto Nacional Bruto no permite la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de su juego. No incluye la belleza de nuestra poesía o la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público. No mide ni nuestro ingenio y así sucesivamente. A mí me dejó patidifuso y un amigo, cuando hablábamos de estos temas, me dijo inmediatamente, pues por eso se lo cargaron. Por eso se lo cargaron, porque yo no creo que hoy ni siquiera grupos políticos, digamos, de izquierdas más o menos establecidos puedan defender un discurso de esta naturaleza, ¿no? Y ya, claro, a partir de ahí, fijaos, esta es una charla que dimos en Sagunto cuando se empezó a plantear la instalación de la gigafactoría y llevé a colación estas declaraciones del presidente de SEAT, que dice que está en contra de que se limiten las emisiones. Bueno, pues fijaos, ¿no? Todo un presidente de una entidad a la que le vamos a soltar pasta para que pueda construir esa instalación. Esa sería otra historia, el impacto que eso puede producir en el Camp de Morvedre. Nos encontramos con esta situación. He echado mano del humorista este que todos conocéis, ¿no? Porque, no sé, me ha venido el decir eso, ¿saben aquel que diu? Pues saben aquel que diu, este es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia, que llegó a decir esto, que hemos optado por una normativa blanda, está hablando de las zonas de bajas emisiones, porque pretendemos proteger los intereses económicos y sociales de los vecinos. Pero de verdad, querido concejal, ¿crees que bajar las emisiones en la ciudad va contra la economía? ¿Qué idea tienes de la economía? ¿Qué idea tienes de los intereses sociales de la gente? Esto daría para otro debate, pero resulta un poquito curioso, ¿no? A ver qué os parece esto, si funciona. Perdón. Tengo una especial devoción por Antonio Mingote. Bueno, he puesto en letra grande es que no se lee bien, pero bueno, el texto del graffiti dice: venga, más gasoil para este señor que vive en Madrid. Para reanimar a este señor que vive en Madrid. Si a alguien le interesa, tengo un monográfico de una revista que publicó el Colegio de Caminos, donde Antonio Mingote me cedió el uso de todas sus viñetas, porque es algo extraordinario, genial, genial. Y hago uso de otro amigo, Carlos Herrando, que cuando yo estaba en activo, nos llevamos a los alumnos a ver una exposición. Él se dedica, entre otras cosas, a hacer fotomontajes. No sé si visteis una exposición magnífica que hizo en el MUBIM sobre fotomontajes. Y a este fotomontaje le llamó El triunfo de la razón. ¿Por qué lo he sacado a colación? Porque uno de los factores que han salido a propósito de la desgraciada trágica Dana que hemos padecido ha sido el tema de los automóviles. Los automóviles no eran protagonistas en la riada del 57, no lo fueron, pero ahora sí que lo han sido. Y lo han sido a peor, pero a peor en todos los sentidos. Y no se os ocurre
que podía haber tenido el Gobierno una ocasión de oro para haber planteado algo más que repartir así, a tocateja, a todos los que han tenido problemas con los coches, dinero sin más. ¿No se les podía haber ocurrido plantear dar bonos para el transporte colectivo? Recordad que la Ley de Movilidad de la Generalitat Valenciana del año 2011 obligaba a los grandes centros de acogida de gente a establecer planes de movilidad, que desde el punto de vista del sentido común significa que pueden la gente juntarse para ir al trabajo, que las empresas pueden poner lanzaderas para ir a las estaciones de transporte colectivo, etcétera, etcétera. No se ha cumplido en absoluto, pero no lo ha cumplido este Gobierno ni lo cumplió el Gobierno anterior. Planes de movilidad en la universidad, en la FE. Yo publiqué un artículo que no me hubiera gustado publicarlo, que se llamaba Todos a la cárcel, cuando la Generalitat trasladó todos sus servicios a la antigua cárcel Modelo y la propia Generalitat, que había hecho un plan de movilidad para sus empleados, para sus funcionarios, nunca lo puso en marcha. Lo primero que se le ocurrió es habilitar unos cuantos solares que había por allí para que la gente pudiera aparcar. Bueno, voy a ir acabando, supongo. ¿Sí? Pues voy acabando. Esta historia de los automóviles y de las autopistas y de los transportes públicos tiene su historia. De hecho, en los Estados Unidos hubo una agrupación de empresas, la National City Lines, fabricantes de neumáticos, coches, petroleras, que compraron todas las compañías de tranvía y las quitaron de la circulación, con lo cual el territorio quedó absolutamente expedito para que la gente se echara en manos de los coches, porque evidentemente sí. Y fijaros este cementerio de tranvías que hay ahí abajo en la imagen, ¿no? Claro, cuando llevas a los alumnos, todos los años los llevaba, a la Feria Urbe Desarrollo, que era la feria donde exponían los grandes promotores inmobiliarios, pues ves cosas como estas y dices, pero de verdad, ¿en dónde estamos, no? Regalamos un coche por la compra de un chalet. O este anuncio de la BMW, búsquese una casa más lejos del trabajo. Pues eso es lo que hay. No se me ocurre dejar más ideas para vuestra reflexión. Si queréis, os puedo sugerir material bibliográfico para abondar en estas cosas. Os recomiendo especialmente que pinchéis el documental sobre el coste real del transporte colectivo. El territorio ha sido el gran paciente en este caso, ¿no? Y ahora le están dando muchas vueltas, ¿no? Mis compañeros están insistiendo mucho, no todos, hay que decirlo, están insistiendo mucho en que las obras son lo que salvan a la gente, las obras son lo que salvan vidas, ¿eh? Yo no estoy en esa línea, pero sí que es fácil adivinar que con obras o sin obras, la gran cantidad de agua que cayó el 29 de octubre, pues hubiera resuelto pocas cosas. Porque decir aquello de si hubiéramos, yo creo que no tiene, desde el punto de vista de la lógica, no tiene ningún fundamento, ¿no? Ningún fundamento. Es evidente, parece ser, que hay un cierto consenso de que lo que ha fallado es la prevención, ¿eh? Y de cara al futuro, pues tendríamos que mirarnos bien qué es eso del territorio. ¿Cuáles son, como dice Edward Osborne Wilson, cuáles son los beneficios que nos proporciona gratis el territorio? Gratis, incluso él llega a decir que es equivalente en monetarización a lo que la humanidad produce artificialmente cada año. Todos los bienes que nos proporciona el territorio y qué trato le estamos dando con esta obsesión del crecimiento por el crecimiento. Soy consciente de que va a costar mucho cambiar la cultura del territorio y del crecimiento, pero de momento hay que seguir insistiendo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Sí. Paul Samuelson. ¿Perdón? Samuelson. Paul Samuelson, efectivamente. Paul Samuelson, cañones o mantequilla. Bueno, me ha hecho mucha gracia cuando dice cuando yo estaba en activo, como si ahora no lo estuviera. Ahora estoy más todavía, sí, es verdad. Por eso. Bueno. Pero encantado, ¿eh? Los profesores universitarios tenemos que dar las gracias. Hemos tenido una profesión magnífica y siempre cuando nos jubilamos intentamos
devolverle a la gente, pues eso, esa suerte que hemos tenido, ¿no? Yo estoy encantado. Bueno, en segundo lugar, hemos contado con la economista y feminista valenciana Carmen Castro, especializada en modelos de bienestar, políticas europeas de género y sistemas de permisos por nacimientos, que fue, por cierto, el contenido de su tesis doctoral. Tanto profesional como académicamente, su aportación a la igualdad de género y políticas públicas, así como a transversalidad de género, formación y empleo, han sido fundamentales. En ámbitos relacionados con el género, ha asesorado a instituciones públicas y asociaciones. También puso en marcha la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia. Asimismo, tiene importantes aportaciones escritas acerca de su campo de investigación y pedagógico. Es también una destacada activista por un cambio en el modelo social. Es autora de libros como Claves feministas para transiciones económicas. Escribe para publicaciones como El Diario.es y CECXT. Gracias, Que no es la Pepa. misma Carmen Castro, porque he visto caras raras por ahí. Pero la Carmen Castro de la que hablaba él... Sí, la del millón de empleos soy yo. ¿Eres tú? Perdón, entonces sí, perdón. La otra de que nos mencionaba él antes. Claro, de yo pensaba ingeniero, que era... Una compañera mía. Por eso decía yo, digo, lo sabía. Es que tengo una cara como muy normal, así como que cualquier persona puede encontrar a alguien parecido. Ah, pues me recuerdas a alguien, y tengo un nombre y un apellido también como muy corriente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues antes comentábamos la coincidencia de que una compañera de ingeniería también era Carmen Castro. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Gracias, Pepa, por esa presentación express y el cariño para hacerla. Bueno, pues a ver, yo tengo que ordenar un poquito. Os estaba enseñando el libro, ya que lo había mencionado Pepa, que sepáis que está aquí La criatura, ¿vale? Una de ellas, que es la que llevo últimamente a este tipo de charlas, más que nada porque soy muy desorganizada y aunque tengo experiencia en escribir y todas estas cosas, cada vez escribo menos, ¿no? Y entonces cada vez soy más telegráfica, ¿no? No sé si es la mala influencia de las redes sociales o esas cosas o el intentar que no entre en colapso con las diferentes tareas múltiples y las diferentes responsabilidades y faenas que hay que abordar. Bueno, hecho este precalentamiento, para decir, agradezco mucho a Joan que nos haya abierto el camino con esta primera intervención. Si me miras a mí, no llega el volumen a la gente. Es que es un tema ya... ¿Habéis podido escucharme? En esta sala. Sí, ¿a que sí? Vale. Agradezco mucho a Joan, y lo miro igualmente, ¿vale? Que nos haya abierto esta mesa, esta tanda de intervenciones y precisamente con algunos de las señales o de los ejemplos que él nos mostraba en las diferentes imágenes e ilustraciones que eligió, yo creo que es un buen punto de partida para contaros qué os quiero compartir en plan telegráfico, porque me dijeron que tengo 15 minutos, en plan telegráfico, a propósito de eso. Yo creo que gran parte de las ilustraciones y las imágenes que ha mostrado Joan, las habéis podido identificar, son claras evidencias de un modelo económico y de un sistema que no tiene en cuenta ni el sentido común, ni la coherencia, ni las necesidades de desarrollo humano y de los seres vivos en general, ¿vale? Y creo que ese es mi punto de arranque, estupendo, porque yo de lo que os quiero hablar, voy a hacer el spoiler, es de cómo la necesidad del cambio de modelo, es decir, de salir de este sistema y de este modelo económico y de este sistema, requiere que incorporemos un enfoque que nos permita fundamentar y transversalizar hacia un paradigma feminista de la economía. De eso es de lo que os quiero hablar, ¿vale? Y lo voy a hacer de una manera muy telegráfica. Entonces, ¿por qué hablo de paradigma de la economía? Precisamente porque esos vestigios, esas evidencias que nos mostraba Joan, tienen que ver con el paradigma económico neoclásico en el que estamos inmersos todavía, que fundamentalmente se caracteriza por una serie de mitos y de trampas que ha ido colando para que aceptásemos como dogmas sin cuestionar, ¿no? Y que en general podríamos decir que fundamentalmente se centra en la mercantilización de todo lo posible, para que nos aclaremos, la actividad mercantil por encima de la actividad humana y de otro tipo de actividad relacional, y por la preferencia o la preeminencia de la maximización de los beneficios corporativos de quien mucho tiene o de las grandes corporaciones y multinacionales. Luego hay muchas otras características, soy muy poco rigurosa, yo aquí no estoy siendo nada académica, ¿vale? Da igual, pero para que nos aclaremos, ¿vale? Entonces, ¿esto a dónde nos ha llevado? Pues nos ha llevado a creer, a nosotras personas que estamos aquí, pero sobre todo
a dirigentes, hacedores y hacedoras políticas y gran parte del mundo académico en general, ¿vale? Sobre todo en las facultades de economía. Bueno, pues han llegado a creer que parte de esas mentiras, trampas y mitos eran cierto, ¿vale? Y entonces, una de las primeras cuestiones que necesitamos resolver es precisamente desmontar todos esos mitos, todas esas trampas y todas esas falacias para intentar reordenar las prioridades de en qué se debe centrar o para qué queremos una organización económica, teniendo en cuenta que necesitamos construir vidas vivibles, ¿no? Vidas vivibles entre los seres vivos que habitamos este planeta que todavía tenemos, ¿no? Así que tal. Alguien me decía un día, esto es un pequeño KitKat, no, si el planeta seguirá, lo que extinguiremos es el ser humano, ¿no? Pero el planeta seguirá y los ecosistemas se irán regenerando. Bueno, entonces, este es mi punto de partida, ¿no? Este es mi punto de partida. ¿Y por qué paradigma feminista de la economía? Bueno, porque una de las falacias y trampas que plantea la economía convencional a través de este paradigma económico actual y de los otros paradigmas económicos que ha habido anteriormente, es fundamentalmente la trampa de dividir, de categorizar lo que considera que es actividad de lo que considera que es algo que sostiene todo lo que ocurre en nuestro planeta, pero que ni se menciona, ni se visibiliza, ni se reconoce, ni se remunera, ¿vale? Entonces, convierte en mercantil o en actividad mercantilizada todo aquello que tiene que ver con que obedece a la lógica de la producción, distribución y consumo dentro de esos entes abstractos que se llaman mercados, ¿no? Y convierte en algo absolutamente explotable e invisibilizado todo aquello que tiene que ver con el bienestar humano y el bienestar individual, ¿no? El desarrollo humano y las necesidades humanas para poder avanzar en nuestro ciclo de vida, ¿no? Digamos que utilizando la metáfora de un iceberg, ¿no? Diríamos que los paradigmas económicos dentro de la economía convencional se ocupan de la superficie, de lo que emerge, ¿vale? De ese ciclo, y la vida transcurre en la parte que está sumergida del iceberg, ¿no? Que es el gran espacio en donde se dan las relaciones interpersonales, el afecto, el cariño, el apoyo emocional, el apoyo psicológico, donde crecemos, nos caemos, nos lastimamos, alguien nos ayuda, en fin, este tipo de cosas, donde tenemos miedo y frío y alguien nos apoya, ¿no? Y nos acoge. Todo esto que está en esa parte de la economía sumergida, hemos intentado nombrarlo de una manera que fuese sencilla, en plan telegráfica también. Y con mayor o menor acierto le hemos dado el concepto de cuidados en general, ¿vale? Sin perder de vista que no solamente hay actividades y trabajos de cuidados dentro de esa parte invisibilizada, sino también en el mecanismo de los mercados, ¿no? Desgraciadamente, por esa parte de la mercantilización. A lo que iba. Estos paradigmas económicos se basan en el desarrollo de esa parte de la superficie, que es la preeminencia, esa actividad mercantilizada, a costa de la gratuidad del trabajo humano que se realiza en la esfera invisibilizada de la economía y que realizan fundamentalmente no una mano invisible, como nos decía Adam Smith, sino mayoritariamente las mujeres, casi en exclusividad y en todas las partes del mundo mundial, ¿vale? Que eran invisibles, ¿verdad? O estaban invisibilizadas, porque ellas reales eran, ¿vale? Y seguimos siendo reales y presentes, ¿no? Pero estamos invisibilizadas. Bueno, entonces, cuando hacemos emerger esto y cuando hacemos emerger esta gran disfunción, lo que ocurre es que hacemos esto, ¿veis? Nos ponemos unas gafas determinadas para interpretar y analizar la realidad en la que estamos interviniendo y cómo es, y las grandes casualidades, cómo es que tenemos esta situación, de dónde viene, ¿vale? Y entonces vemos cosas. En esas cosas que vemos primero la necesidad de desmontar todas esas falacias, después la necesidad de hacer emerger una visión alternativa de lo que podríamos entender como economía al servicio de lo que es socialmente necesario para que la vida discurra en unas condiciones dignas y en armonía con el resto de los seres vivos.
Y esto nos lleva a cambiar solamente este ejercicio de este cambio de gafas, nos lleva a cambiar el tipo de preguntas que hacemos y, por lo tanto, también las respuestas que conseguimos, ¿vale? Es decir, ahora que estamos con el debate de que parece que va a iniciarse el debate parlamentario de la reducción de la jornada laboral máxima, ¿vale? Por ejemplo, y que tenemos al sector de la patronal tirándose de los pelos porque esto va a ser la ruina, bueno, también iba a ser la ruina la subida del salario mínimo interprofesional y esas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? Bueno, pues en este caso es un buen ejemplo para pensar, pero a ver, ¿en qué momento alguien nos convenció de que la pregunta era cuánto tiempo necesitan los mercados para que las personas estemos destinándonos al trabajo productivo y remunerado y que el resto, las migajas, fuese el tiempo que nos quedase para vivir, ¿no? Para atender las otras necesidades de la vida, ¿vale? De la socialización, del cuidado, del descanso, ¿no? En fin, todas estas cosas. Si nos hubiésemos hecho otra pregunta, probablemente la respuesta no hubiera sido la de la gran conquista social que supuso la canadiense, ¿no? La de los 8 horas, 8 horas y 8 horas, que, por cierto, no, permitidme este pequeño KitKat también, eso no ha sido realidad para casi ninguna mujer en ningún momento, ¿vale? Cierro el KitKat, ¿vale? ¿Qué tal? Eso de 8 horas de trabajo remunerado, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. Yo diría, ¿ocio? ¿Qué viene siendo eso, no? Vale, cierro ese descanso. Entonces, si nos hubiésemos hecho otras preguntas o si se hubiesen hecho otras preguntas, las respuestas hubieran sido otras. Por ejemplo, si se hubiesen hecho la pregunta de ¿qué es lo que realmente necesitamos para vivir en condiciones dignas y en armonía con el resto de los seres vivos? Pues probablemente la respuesta no hubiera sido 8 horas de trabajo remunerado y 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, ¿vale? Es un ejemplo de por dónde estoy yendo. Bien, a esto nos dedicamos cuando planteamos la necesidad de cambiar el sentido del paradigma y avanzar hacia un paradigma de economía feminista, a adoptar o a integrar una visión transformadora y crítica, ¿vale? De la economía convencional y, por supuesto, de este paradigma económico. Y a ese proyecto le llamamos un proyecto ético por la transformación social, que pone el foco de atención fundamentalmente en desvelar los sesgos profundos de este modelo económico y en desvelar los factores causales de la subordiscriminación de las mujeres en todas las partes del mundo y en todas las clases socioeconómicas, ¿no? Fundamentalmente. Y cuando hacemos eso, nos surgen algunas pistas o pautas, ¿no? Sobre las que avanzar. Primero, y voy rápido en plan spoiler, y las dejo ahí por si luego queréis tirar de ello, ¿vale? Primero, si es un proyecto ético que apuesta por la transformación social, pues lógicamente hay 2 principios que son claves. Y ese principio es el de la equivalencia humana. Todas las vidas tienen el mismo valor, ¿vale? Y si todas las vidas tienen el mismo valor, ningún ser humano es mercancía, ni en su todo, ni en partes, ni en procesos biológicos, ¿vale? Y el siguiente criterio que cae de cajón también es el de, si apuestas por la transformación social y desde el principio de equivalencia humana, la justicia redistributiva es el criterio que dimensiona el hacia dónde queremos llegar, cuál es el escenario posible. Vale, para eso hay diferentes propuestas que yo no os voy a desvelar ahora así todas, pero os recomiendo la lectura de mi libro o de muchos otros, que luego si queréis os doy algunas otras referencias. Pero sí hay algunos horizontes emancipadores que tenemos identificados y que además juegan mucho con el concepto del ¿no? Es decir, desmontar las falacias, las trampas patriarcales y las trampas del neoliberalismo sexual, por ejemplo, que están implícitas en este paradigma económico, desaprender esta forma de relacionarnos desde la violencia, desaprender esta forma de relacionarnos desde la extracción de capacidades, de recursos, de tiempos, de salud, ¿vale? Desnaturalizar. Es decir, esto del cuidado no es algo que venga pegada a la cuestión biológica, sino es una necesidad social que tiene que emerger y que tenemos que incorporar, no solo como atención directa a las personas, sino como un profundo sentido ético de cómo nos relacionamos con los ecosistemas y con el entorno. Es decir, abordar un enfoque de cuidados desde un sentido ético requiere repensar
¿Cómo vamos a seguir subvencionando sectores productivos altamente contaminantes? O requiere repensar, ¿no? Pues en el debate y el coste de oportunidad al que aludía antes Joan con el tema del puerto, ¿no? De la ampliación del puerto, ¿de acuerdo? Es decir, adoptar un sentido ético de los cuidados quiere decir ir más allá de la atención directa a las personas o a las necesidades puntuales de intensidad que podamos tener las personas en algún momento de nuestras vidas. Quiere decir, esto del proyecto ético por la transformación social para el paradigma feminista de la economía, quiere decir desmaterializar, es decir, despojarnos en la medida de lo posible de la necesidad material, de la necesidad de consumo material. No quiero decir que nos vayamos a una isla desierta a vivir de tal. Quiero decir que adoptemos el criterio de suficiencia, sobre todo con respecto al consumo material y energético, ¿vale? Es decir, realmente, igual que al modelo económico le decimos cambiemos la pregunta para obtener otras respuestas, pues en nuestra forma de organizar la vida, realmente qué es lo que necesitas para vivir. Eso es una necesidad o un satisfactor que te está vendiendo el mercado, porque al fin y al cabo es a través del consumo que el neoliberalismo ha conseguido impregnar las vidas cotidianas y que ha conseguido esto que decía Margaret Thatcher, ¿no? Hacernos creer que la sociedad no existe, que lo único que prima es el sujeto individual, ¿no? Y cambiar el alma. Es a través del consumo. Por eso yo creo que es una acción revolucionaria, la de conseguir desmaterializar y adoptar el criterio de suficiencia. Por supuesto, desmercantilizar los diferentes ámbitos de la vida. Yo creo que es una de las lecciones que aprendimos cuando la pandemia sanitaria por COVID-19, que no todo puede estar sujeto a la voracidad del mercado, ¿no? Fundamentalmente, cuando vimos las condiciones en las que estaban las personas mayores siendo atendidas en las residencias y cuando vimos cómo se había utilizado el valor de una vida humana como una fuente expropiable para la acumulación de beneficios sin más, ¿no? Sin tal. Bien, yo creo que de todas las catástrofes humanitarias que hemos tenido últimamente, mencionaba Joan la Dana de Valencia de octubre, del 29 de octubre del 24, yo acabo de mencionar la del COVID-19, desgraciadamente tenemos aprendizajes evidentes que sacar de ahí, además de la tristeza y la rabia por las pérdidas y por el desastre humanitario, obviamente. Hay aprendizajes, pero tenemos una memoria corta, porque esos aprendizajes se acaban diluyendo, ¿vale? Aprendimos en la época de la pandemia y del confinamiento, cuando todas las actividades, la mayor parte de las actividades productivas se pararon, que hay algunas actividades que no pudieron parar, que son realmente las esenciales y las necesarias para que la vida continúe y que resulta que o bien formaban parte de esa economía invisibilizada o bien estaban en las condiciones de mayor hiperprecariedad y que curiosamente realizaban fundamentalmente las mujeres también, ¿vale? Esto tiene que ver con lo del criterio de la desigualdad de ese paradigma. Bueno, aprendimos con la Dana algunas de las grandes incoherencias o de la extrema vulnerabilidad y exposición al riesgo que algunas decisiones políticas habían puesto a la población, pues como lo de la construcción en las zonas inundables o el desbordamiento en el uso de los vehículos, ¿no? En vez de haber primado una política de transporte público. Pero todo esto lo aprendimos a toro pasado. Igual que durante la pandemia aprendimos, durante el confinamiento, que si queremos reducir la contaminación sabemos cómo hacerlo, ¿no? Porque en esos 4 meses de confinamiento y de parada de la actividad, ¿no? Fundamentalmente, bueno, no de toda la actividad, pero de una parte de la actividad económica, se rebajó el nivel de contaminación en todas las ciudades, ¿vale? Y tal. Bueno, entonces tenemos vías, tenemos aprendizajes, pero además de tener aprendizajes hay como una apuesta firme por establecer un nivel de protección de aquellas tareas, actividades y valores que no pueden estar sujetos a la lógica del mercado, a la lógica de la maximización del beneficio, ¿vale? Decía antes, ningún ser humano es mercancía, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Además, tenemos como horizontes emancipadores la desfamiliarización, o lo que quiere decir lo mismo, el desmontar esa visión sesgada de que la responsabilidad
de aquellos servicios que no se proveen desde la atención pública son provistas dentro de la familia. Por ejemplo, los cuidados, ¿no? Sin que haya ninguna mano invisible para ello. Entonces, desmontar eso o apostar como horizonte emancipador por la desfamiliarización quiere decir al mismo tiempo construir otro horizonte emancipador que tenga que ver con tejer esa responsabilidad colectiva, no solo por la asunción de mayor responsabilidad pública desde los servicios públicos, sino además por la idea de crear iniciativas de comunidad, de seres sociales, ¿no? De ser social. Y el último horizonte emancipador, que lo dejo así porque es la guinda del pastel, obviamente, todos estos criterios que he comentado antes, horizontes emancipadores, son fácilmente asumibles. Son fácilmente asumibles cuando tienes una visión medianamente coherente y progresista, ¿no? En cuanto a el nivel de equilibrio, justicia social. Pero nos falta algo que es fundamental para que podamos construir un tejido de paradigma feminista de la economía, y es la despatriarcalización. La despatriarcalización de la sociedad y la despatriarcalización de nuestras vidas, porque somos productos patriarcales. Y eso se nos cuela en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que decidimos nuestra representación, en la forma en que establecemos el valor económico de las actividades y el nivel de importancia que le damos a los ámbitos de actuación, en fin, en todo. Porque es una de las cuestiones que tenemos que desaprender, ¿no? Básicamente. ¿Vale? Y para ello yo creo que hay 4 ejes que son claves y ya acabo, ¿vale? Y lo dejo aquí. Uno es el de los cuidados como una necesidad social, con este enfoque integrador y de perspectiva ética, no solo en el sentido de la atención directa a las personas, ese millón de empleos al que se refería Joan, que yo mencioné en alguna entrevista, tiene que ver con la previsión que hace el sector de la asociación el SAD, los servicios de atención y de ayuda a la dependencia, que no me salía, ¿no? Y las asociaciones de gerentes de recursos de servicios sociales, ¿no? Fundamentalmente, que hablan para construir el ámbito de los cuidados, el sector de los cuidados, en el 4º pilar de bienestar en este estado, harían falta 1 millón de empleos, ¿no? Construidos en buena calidad, creados en buena calidad. En buena calidad quiere decir tutelados desde el servicio público, ¿no? Y esto quiere decir una reorientación, ¿no? del sistema fiscal, de las políticas fiscales, en la parte de gastos y también en la parte de ingresos, obviamente. Cuidados como una gran necesidad social, soberanías vitales como parte de la construcción de los procesos de autonomía, de emancipación y de empoderamiento, y soberanías vitales que tienen que ver con la capacidad de decidir y también con la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, aquellos procesos y aquellas cuestiones y ámbitos de nuestra vida que nos pertenecen, que son propias y que tenemos que construir en comunidad, pero con capacidad de poder decidir sobre ellas. Democracia económica, que representa más allá. Normalmente hablamos de democracia económica cuando decimos son aquellas prácticas o aquellas fórmulas en las que las personas empleadas forman parte de la decisión también de las empresas. Y creo que es una visión como muy limitada, ¿no? Yo creo que democracia económica tiene que ver con cómo nos replanteamos qué es lo que vamos a monetizar y a qué le vamos a dar valor y qué tipo de monedas sociales, por ejemplo, podemos establecer para no caer en la paradoja de tener que monetizarlo todo. Es decir, reconocer el valor de los trabajos que se realizan de manera en esa economía invisibilizada pasa por monetizarlos. Yo creo que no. Pasa por redistribuirlos y por establecer otro criterio de importancia y de organización de los servicios públicos para que asuman, pero también del valor de la comunidad. Y por último, todo esto requiere un mayor alcance y dimensión de las políticas distributivas. Le ponéis el pre, el di y el re. Es decir, predistributivas, distributivas y redistributivas, de la redistribución de los recursos en general, teniendo en cuenta el criterio de suficiencia, el que mencionaba antes en cuanto al consumo material y energético, y por supuesto el criterio de justicia redistributiva. Y teniendo en cuenta también que si el principio o el horizonte emancipador era la despatriarcalización, ese elemento clave, ¿vale? El indicador o la prueba de algodón va a ser si realmente estamos consiguiendo
diluir la división sexual del trabajo y realmente estamos haciendo efectivo el derecho a vivir vidas plenas y libres de mujeres, de manera que los derechos humanos alcancen y arropen también las vidas de las mujeres, que no por nada, pero somos el 52% de la población. Bueno, lo dejo aquí, yo creo que es un reto para el cambio de modelo y aquí algunas pistas y spoilers por si queréis tirar. Gracias. Finalmente, contamos con el biólogo madrileño Alberto Fraguas, especializado en ecología, con más de 40 años de experiencia como consultor en planificación ambiental del desarrollo y en procesos de autorización ambiental. Ha compatibilizado su especialización técnica con el activismo. Fue decano del Colegio de Biólogos de Madrid, fundador de la Asociación de Profesionales APROMA y de diversos congresos nacionales de medio ambiente, director de Green Cross, una ONG fundada por Mikhail Gorbachev, y colaborador de organizaciones como Alianza por la Solidaridad, etc. Fue director del Instituto de la Tierra y asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Asimismo, es coordinador de Ecología Política de ATAC España y coordinador de la Alianza Más Allá del Crecimiento. El tema de su ponencia se centra precisamente en eso. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y gracias a TAC Valencia. Yo voy a dar después de las intervenciones de Joan y de Carmen, yo creo que conviene un poco ir, porque hay mucha materia aquí metida, ir viendo un poco cómo digerimos todo esto, ¿no? Yo voy a hablar os voy a llevar al tema más ambiental, ¿no? Para equilibrar un poco toda la mesa, ¿no? Aunque todo es lo mismo, al final todo es transversal, ¿no? Mirad, nosotros desde ATAC, yo soy el coordinador de Ecología Política de ATAC, como ha comentado Pepa, estamos impulsando ahora mismo una plataforma, en definitiva es una alianza de ahora mismo hay 26 organizaciones, ahora os digo quién está, que está empezando a cobrar bastante relevancia. Lo que buscamos, yo que llevo muchos años en esto, como otros que estamos aquí, ya sabemos que hay caminos que son mucho más sencillos, que son más fáciles de recorrer, que son, muy posibles de andar. Y hay otros que son completamente complicados, ¿no? Hay otros que son mucho más estrechos, mucho más difíciles, mucho más arduos, pero que llega un momento que es necesario recorrerlo. ¿Por qué digo la palabra posible y necesario? Porque muchas veces en materia ecosocial hemos confundido o no hemos articulado bien la dialéctica entre lo que es posible y lo que es necesario, ¿no? En materia ambiental, muy claramente, ¿no? Yo llevo toda mi vida como ecólogo trabajando en los temas ambientales y hemos confundido lo que es suficiente con lo posible y lo hemos hecho necesario, y no es así, ¿eh? Lo hemos llamado sostenibilidad, lo hemos llamado transición ecológica ahora, pero realmente no está pasando lo que tenía que pasar, ¿no? Es decir, esa dialéctica entre lo posible y lo necesario no la estamos resolviendo, ¿no? Y esta reflexión es la que está fundamentalmente transitando todos los recorridos de la Alianza Más Allá del Crecimiento, ¿no? Estamos en un proceso, lo han comentado tanto Joan como Carmen, un proceso de crisis que además están concatenadas, ¿no? Hay una crisis ecológica, una crisis económica que va y viene. Yo siempre pienso que yo siempre he estado en crisis económica, o sea que yo no... Pero sí es cierto que últimamente hay una crisis económica desde hace 10 años que está ahí, una crisis sanitaria que la hemos padecido, pero que son crisis que vienen pasando en África. Cuando no nos toca no nos damos cuenta. Cuando nos viene dura, la del COVID sí fue dura, ¿eh? La del COVID fue especial, pero ha habido problemas sanitarios en África permanentemente. Todas estas crisis concatenadas están generando, y todos los que estamos aquí lo estamos viviendo, una incertidumbre brutal, ¿no? Y de alguna forma, una de las cosas que se está hablando mucho en la Alianza Más Allá del Crecimiento es que en general las instituciones, tanto públicas como privadas, todas estas historias de la responsabilidad social corporativa de las grandes corporaciones, etcétera, no están dando las respuestas adecuadas.
luego hay otros procesos políticos que no voy a extenderme, pero lo que sí es cierto es que lo que está pasando es bastante más grave de lo que nos están diciendo, y es así, realmente es así. No quiero que salgamos todos cortándonos las venas por ahí y tal, pero desde luego la situación está bastante complicada, ¿no? Y voy a intentar explicaros, ¿no? A ver, Joan y Carmen sobre todo han contado una cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Y es una referencia que estamos tomando dentro de la alianza, ¿no? Hay un grupo de trabajo específico, ¿no? Y es cómo se ha ido generando ese... Está colaborando con nosotros mucho José Manuel Naredo. Es un economista ecológico muy conocido en España, seguramente una de las personas más... yo estoy prácticamente casi todos los días hablando con él, ¿no? Y estoy aprendiendo mucho de economía bueno, de casi todo de vida. Estoy aprendiendo con José Manuel, pues un sabio, es una persona increíble, ¿no? Bueno, pues José Manuel además me decía, dice, no, lo importante para él, siempre habla de la producción como metáfora, ¿no? La producción no es una realidad, es una metáfora, ¿no? Y el crecimiento, que obviamente es el paradigma de la producción, no deja de ser más que un mito, ¿no? Lo que pasa es que es un mito que lo tenemos muy, muy, muy metido dentro, ¿no? No me voy a extender porque no merece la pena, porque eso viene desde los fisiócratas, una visión que se tenía, cómo eso cambia con Adam Smith, toda la mercantilización que han comentado, etcétera, cambia y nos meten el mito dentro, pero a unos niveles tremendos, ¿no? Cuando realmente la producción, ¿qué es producir? Los fisiócratas decían que la producción son los agricultores, realmente los únicos que producen, ¿no? Muchas veces confundimos producir con el revender con beneficio, ¿no? Que dice José Manuel Naredo, ¿no? Y confundimos producir con el mero extractivismo, que es lo que está fundamentalmente pasando en nuestra economía, en este sistema económico dominante que está basado fundamentalmente en el extractivismo, ¿no? Bueno, este es el hilo, digamos, que estamos trabajando. Tener en cuenta que la alianza lleva 4 meses funcionando, ¿eh? Pero hay diferentes, digamos, líneas de pensamiento, en plan cursi, pero sí hay diferentes ámbitos que se están empezando a desarrollar, ¿no? Fundamental para nosotros es una cuestión: desarmar, desarticular el relato de permanente crecimiento que tiene este sistema económico. Cómo eso se ha ido construyendo, ese relato, incluso con el punto de vista antropológico, con esa idea que viene de Hobbes, ¿no? Del hombre es un hombre para el hombre, acordaros de eso, ¿no? Y cómo la competencia es un elemento fundamental para... Claro, la competencia pasa al productivismo, crecentismo, el crecentismo pasa al capitalismo, ¿no? Yo, con perdón, soy de los que piensan que el capitalismo y la democracia son incompatibles. Pero bueno, ese es un desliz mío de locura, ¿no? Bien, en definitiva, tenemos que centrar los tiros para intentar desarmar ese relato de permanente crecimiento. ¿Cuál es la visión que ahora mismo estamos teniendo, ¿no? Bueno, pues lo que se está planteando es, oye, Pepa, dame un toque porque me enrollo y entonces tú... 10 minutos. 20 minutos, pues 20 minutos. Bueno, 15, ya menos, ya me he comido 5, ¿no? Bueno, en fin, ahora mismo lo que está ocurriendo es que para nosotros, incluso los que estamos aquí, consideramos que lo civilizado es apartarse de la naturaleza. Eso lo tenemos absolutamente metido, ¿no? O sea, por tanto, la naturaleza, es decir, ese ámbito no estudiado o no considerado, no existe. Es un elemento solamente para extraer cosas de ellas. Si apartamos la naturaleza, justificamos el extractivismo y, por tanto, justificamos el colonialismo. Es decir, el extractivismo y el colonialismo son los elementos centrales del capitalismo, ¿no? Podéis llamarlo de cualquier forma, podemos llamarlo productivismo, desarrollismo, como queráis, me da igual. Pues lo que sí está claro es que la idea de progreso capitalista que hemos tenido siempre en la cabeza y que seguimos teniendo ahora mismo en la cabeza y es la que está rigiendo, está basada fundamentalmente en el crecimiento económico. Bien, la cuestión... Y ahora va el tema, digamos, más ecológico, es que esto que está pasando, sí, es factible, se puede seguir con esta milonga funcionando, ¿no? Bueno, este relato de permanente crecimiento choca directamente con una realidad que todos sabemos, que ya todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Y es el carácter finito de los recursos naturales. En tanto en cuanto existe ese carácter finito, a plantear un crecimiento infinito es absolutamente una falacia. Por tanto, el sistema capitalista, o llamarlo como queráis, desarrollista, etcétera, fundamentalmente es falaz, pero muy peligroso. El mismo concepto de progreso,
cuando planteamos el progreso, incluso los conceptos de desarrollo, que estaba contigo, efectivamente, hace unos años se pensaba, no es crecimiento, es desarrollo, no, pues hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar todo, porque el mismo concepto de progreso dice, bueno, si el progreso requiere un crecimiento económico, el crecimiento económico está condicionado por el carácter finito de los recursos, evidentemente que habrá que replantearse por dónde andamos, porque andar más rápido por donde no debemos andar es precisamente no es muy recomendable, ¿no? Progresar por ese camino que nos lleva al vete tú a saber. Yo no soy demasiado colapsista, estas cosas, no me gusta hablar de colapsismo, ¿no? Pero evidentemente la situación donde vamos no es muy buena, ¿no? Pues evidentemente ese concepto de progreso tendremos que reevaluarlo, ¿no? Muchas veces, y hacemos bien, apelamos a la ciencia como un referente, como un oráculo, ¿no? Bueno, pues la ciencia nos está diciendo, la economía, ahí tú lo has planteado además, la economía está planteando y está analizando cada vez de una forma más seria el carácter mítico del crecimiento. Hay economistas, ya no solamente en Aredo, sino hay muchos economistas que están planteándolo. La antropología hace mucho tiempo que dijo, los antropólogos, hace más de 50 años, los antropólogos están dando muchísimo más valor a la cooperación, el apoyo mutuo, que se decía, más que a la competencia en sí mismo, ¿no? Eso lo están diciendo antropólogos culturales de hace muchos años, ¿no? Es decir, que no es tan claras ese neojovesianismo que tenemos o ese Maquiavelo que tenemos todos en la política, ¿no? Y en nuestra casa casi. Y, por supuesto, la ecología hace muchos años que dice que es imposible seguir con este ritmo de crecimiento por el carácter finito de los recursos, ¿no? Luego, si hay un momento, hablamos también del tecnofascismo que nos están metiendo ahora mismo y de las necesidades que se tiene con los minerales, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto lo sabemos exactamente desde hace 60 años. Yo os invitaría, y muchos seguro que lo conocéis, al informe Midos de los límites del crecimiento del año 1972, del 72, del Club de Roma. Ese mismo año fue la primera cumbre de la Tierra, que se llamó Desarrollo Humano. El concepto medio ambiente no había entrado en ese momento. Entró después, en el 92, para ser cooptado directamente, y yo eso lo viví, ya empecé a trabajar yo en los años 80, o sea que yo lo viví, es que soy mayor. O sea que toda esta historia la conocemos perfectamente, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción del sistema? Pues hace unos años se decía, y se sigue diciendo todavía, y me pongo de los nervios, cuando se habla de la economía, no puede haber una economía sin ecología, ¿no? Y es correcto, claro. La cuestión es quién contiene a quién, y esa es la cuestión central. Si es la economía la que está cerca de la ecología, o es realmente la economía la que es un subsistema, la que está dentro de la ecología. Y eso es muy importante, porque es la diferencia entre un economista ecológico y un economista de la sostenibilidad. La economía no puede estar, es que es imposible que la economía se disocie de la ecología, es imposible, termodinámicamente es imposible, ¿no? Por supuesto que la economía está dentro de la ecología, pero esa cuestión es absolutamente central, porque en base a eso, lo que es el sistema económico dominante, llamámoslo como queramos, ha ido creando lo que yo llamo, Keuchellán es un escritor que habla de también, bueno, luego si hay referencias, como decías, de dar algunos libros y tal, de referencias. Keuchellán es un tipo muy interesante que habla de la naturaleza como campo de batalla, ¿no? Bueno, porque Keuchellán hablaba de los anticuerpos que crea el sistema, ¿no? Yo directamente creo que son subterfugios, ahora os digo cuáles son, ¿no? Pues primero se llamó desarrollo endógeno, luego lo llamamos ecodesarrollo. Luego nos dimos cuenta que la palabra de ecodesarrollo podía cuestionar el sistema económico e inmediatamente salió la responsabilidad social corporativa. Luego lo llamamos desarrollo sostenible. Luchamos mucho por la sostenibilidad. Ahora lo llamamos transición verde, transición justa, transición ecológica y justa, ¿no? Todos son palabras retóricas para realmente, y creerme, yo he trabajado mucho en esto, como otros que estamos aquí, para que no cambie la cosa. Esto es el lampedusismo, es decir, que cambie todo para que nada cambie, ¿no? El desarrollo sostenible ha fracasado. Y yo personalmente he sido uno de sus defensores, en los congresos nacionales lo defendimos mucho, etcétera, etcétera. Y ahora mismo ha fracasado. ¿Y por qué digo que ha fracasado? Porque
primero, todas estas soluciones, esto es muy importante, todas estas posibles soluciones estaban basadas en una escala de valores que es precisamente la misma que los problemas que pretendían resolver, el crecimiento. Queríamos tener crecimiento porque es la única forma de funcionar, la única forma porque solamente con el crecimiento podemos vivir, ¿no? Bueno, la realidad de todas estas políticas que vienen desde los años 80 en este país, más o menos 85 o así, se pusieron las primeras normativas así duras. Ya había de urbanismo, ya había algunas cosas. En urbanismo sí hicisteis alguna cuestión ambiental y tal, pero digamos la política ambiental se impulsa en los años 80. Desde entonces, ahora, estamos en los peores indicadores a nivel ecosocial que hemos tenido jamás. Los peores. Más niveles de CO2, más problemas de biodiversidad, más problemas de agua. Yo llevo 30 años trabajando en tema de agua y sigo repitiendo lo mismo. 2.500 millones de personas siguen careciendo de saneamiento y 1.200 millones de personas no tienen agua potable. Bueno, pues eso lo decimos hace 30 años. El otro día lo estaba revisando a ver cómo estaba la situación y seguimos en las mismas cifras. Vete tú a saber lo que está pasando. Pero la realidad es que los indicadores que tenemos son los peores. Y no lo digo yo, que también lo dice la Agenda 2030. La Agenda 2030, que todos lo conocéis, las revisiones que ha hecho la Agenda 2030, os invito a mirarlas en Google y tal, veréis que a muchos se les llegan a la boca de Agenda 2030, pero no se está cumpliendo. Otra cosa es que se da a cumplir. Yo creo que se queda muy escasa, pero ni siquiera se está cumpliendo la Agenda 2030. El último informe que ya nos ha llamado BRIS, el informe de la Unión Europea, de seguimiento de la Unión Europea, no me acuerdo cómo se llama, el informe SOER, son datos para la Unión Europea que se supone que es el paradigma ecológico, ¿no? Es decir, donde mejor estamos haciendo las cosas, y es verdad. Europa lleva unos años haciendo relativamente bien las cosas y tal, pero los indicadores que tenemos en Europa son tremendamente malos. Europa está cumpliendo más o menos con el tema del CO2, fundamentalmente por presiones de la industria energética. Aquí con el tema energético hemos cambiado de tecnología, pero no hemos cambiado de sistema de poder. Iberdrola hace unos años era central nuclear y sigue siendo, por cierto, y central térmica, y ahora es sostenible, pero vamos, maravillosa de la muerte, ¿no? Bueno, y es verdad, está haciendo muchos proyectos Bueno, pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Y Europa es eso, ¿no? Europa estamos cumpliendo los deberes del CO2, lo que pasa es que el CO2 no se detiene en Europa, ese es el problema. A nivel mundial, los niveles se han incrementado. Cuando yo empecé a trabajar estos temas de cambio climático hace unos 20 y tantos años, se decía que cuando el CO2 tuviera un nivel de 400 ppm de partes por millón en atmósfera, sería un momento preocupante. Ahora estamos en 420. Y en la última COP todo el mundo estaba, las cumbres estas de cambio climático y tal, todo el mundo estaba encantado de haberse conocido, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Dos informes del IPCC de cambio climático y del IPBES, que son el panel de expertos de biodiversidad, indican, las conclusiones son que cada vez estamos peor en estos ámbitos, tanto en materia de cambio climático como en materia de biodiversidad. En biodiversidad nos damos cuenta de lo que está pasando, pero es tremendo lo que está pasando. Por deforestaciones, por problemas de... Ahora mismo los datos, hace poco, BBF ADENA hizo un informe de la situación de la biodiversidad en el mundo y se reafirmaba en que en los últimos 50 años han desaparecido el 70% de las especies, ¿no? Eso no solamente es una cuestión estética, ¿no? Es una cuestión ecológica, pero luego viene la COVID y luego nos pasa lo que nos pasa precisamente por eso, ¿no? En fin, que cuando hablamos de que tenemos que empezar a deconstruir, hablamos en la alianza de construir ese relato de permanente crecimiento, es porque vemos que efectivamente la sostenibilidad tal y como la hemos concebido hasta ahora está agotada, porque la sostenibilidad lleva funcionando desde el año 88, con el informe Brundtland, ¿no? Todas las políticas se han ido poniendo encima de la mesa en base a la sostenibilidad. Se nos llenaba la boca de sostenibilidad. A mí también, yo me lo creí, en su momento me lo creí. Luego ya me di cuenta de que no. Lo mismo que nos creímos, el otro día fue cachondo, ¿no? Porque estuvimos en una mesa, viejos rockeros que estábamos luchando con las renovables y tal, y lo vimos como nos habían vacilado, ¿no? nos habían manipulado malamente, porque
realmente nos dimos cuenta, claro que estamos en contra de la nuclear, estoy hablando hace 1000 años, y de la energía térmica y tal, pero lo que estamos más en contra era de la centralización energética. Claro, luego, por eso pensamos que las renovables daba opción, no solamente es un problema de contaminación o no, sino también un proceso de descentralización. No, el capital, las élites se han acomodado de una forma absolutamente brutal, y de hecho son las grandes empresas energéticas, son las más sostenibles del mundo y son las que realmente están diseñando muchísimos, implementando muchísimos proyectos de renovables. Yo sí soy partidario de las renovables, pero no de estas, ¿no? Luego, si queréis, hablamos de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que ha comentado, bueno, tanto Joan como Carmen, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos la economía en el centro de todas las decisiones, ¿no? O sea, no tomamos una decisión sin contar con la economía, ¿no? Y no contamos con otros elementos, ¿no? Lo que ha comentado Carmen, los elementos ecológicos, que no es vamos a hacer una fábrica, pero luego depuramos las aguas. No, si es que a lo mejor esa fábrica no se tiene que hacer. Entonces, hay una serie de cuestiones que nosotros dentro de la plataforma nos damos cuenta de que hay que agitar, dicho un poco frívolamente, el floreo de una forma brutal, ¿no? Sabemos lo que estamos haciendo, y muchos de lo estáis pensando, y este tío está loco, ¿no? Nos dicen utópico, ya ves tú, como si fuera un insulto, ¿no? Esto es una cosa que está ahí, ya veremos si se hace, ¿no? Bueno, nosotros lo que la Alianza lo que plantea es solamente poner el debate en la mesa. Y, lo estabas comentando ahora con los compañeros, llevar el debate a quien no lo tiene. A la gente, por supuesto, que no toda la gente tiene la información que nosotros podemos estar manejando, pues bueno, pues vamos a ofrecerlo, ¿no? A organizaciones de la propia Alianza, está UGT, por ejemplo, que UGT pues no son precisamente, digamos, decrecentistas o siguen creyendo, hay un debate importante entre el crecimiento y el empleo, ¿no? Cuando hay otras formas de tener empleo, ¿no? Como ha comentado también Carmen, ¿no? Es decir, que el objetivo fundamental de la Alianza es pensar, reflexionar y no dar todo por hecho, ¿no? No me voy a extender más, aunque, bueno, hay una cuestión que sí que me parece importante, ¿no? Dos temas muy rápido. Primero, uno de los objetivos fundamentales que tenemos, son muchos, pero uno de los objetivos, y ya hay un grupo de trabajo específico creado, es, digamos, ¿cómo decir? Enseñar qué es el PIB, que mucha gente no sabe lo que es el Producto Interior Bruto, ¿no? Y desde luego es del vincular el PIB de la calidad de vida. No tiene nada que ver el PIB con la calidad de vida, ¿no? Eso es un elemento absolutamente fundamental, ¿no? Y otro, y este a veces es más complicado, es decir que los cambios económicos, de modelo económico, porque esto es lo que nosotros estamos planteando, porque vemos que hay un cambio de ciclo, en términos ecológicos hay un cambio, bueno, en términos sociológicos hay un cambio de ciclo, ya veremos a ver cómo se da, pero hay un cambio de ciclo, ¿no? Hay un postcapitalismo que se está armando y lo estamos viendo ahora con una rapidez brutal, ¿no? Bueno, pues queremos empezar a enseñar o a divulgar o a hacer reflexionar sobre que cuando hablamos de más allá del crecimiento, no estamos hablando de irnos a una cueva todos, como alguien puede pensar, ¿no? ¿Cómo me decían? La teoría esta rusoniana, del buen salvaje, ¿no? Volvemos a los buen salvajes, no, mucho menos, y mucho menos. A las cavernas, sí, como el buen salvaje, ¿no? Lo que precisamente estamos planteando lo contrario. Porque si sigue el modelo tal y como está, hay unos que iremos a las cuevas, seguramente muchos de los que estamos aquí terminaremos en las cuevas, y hay otra gente que terminará en la patria de los Musk, ¿no? Es decir, la desigualdad se va a incentivar. Cuando hablamos de ecofascismo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el problema no es que se colapse el sistema, es cómo va a colapsar y la quiebra que va a provocar. Eso es lo que va a ser preocupante, ¿no? Entonces, tenemos que empeñarnos en decir a la gente, en general, que cuando hablamos de esto, estamos hablando de calidad de vida, porque no estamos hablando, como muchos economistas lo han interpretado, con perdón, Carmen, tú no, pero hay muchos economistas que lo han interpretado, el decrecimiento lo que es eso se llama recesión, ¿no? No, estamos hablando de otro modelo
Nosotros hablamos de un modelo ecointegrado, ¿no? De un modelo donde la economía se integre con la ecología. Y cuando ese modelo lo tienes integrado con ecología, sensu lato, está integrada la visión de género, está integrada la visión de la ordenación del territorio, dicho sensu lato también, de una forma mucho más global, está internalizado el qué obras hay que hacer y por qué, porque tampoco hay que negarse a hacer obras, pero no por X razones, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ya termino, bueno, me deja Pepa, pero que no nos dé miedo. Yo provengo además de ATAC, ¿no? Yo recuerdo en ATAC, cuando empezamos en ATAC hablamos de la tasa Tobin, ¿no? La tasa Tobin, esto es una locura, ¿esta gente está gilipollas o qué? Ahora la tasa Tobin lo están estudiando, ¿eh? En muchos sitios, ¿eh? Hablamos de la renta básica universal, ¿no? Y decían, bueno, esto es una locura de unos locos peligrosos rojos de estos que... Y ahora están estudiándola perfectamente la tasa. O sea que no perdamos la esperanza, ¿no? Y bueno, por lo menos hagamos un poco la mente, porque como decimos nosotros, hay otro mundo posible, pero claro, tenemos que ir a por él, ¿no? Si no, no es posible, ¿no? Y nada más, perdonad que me haya enrollado. Pues yo creo que ahora es el momento de que habléis. Yo lo que sí que os agradecería es que penséis en el enunciado de la pregunta para que no sea largo, ¿vale? Porque yo supongo que lo que os interesa es que os respondan, ¿no? Pero claro, si la pregunta es muy larga, pues entonces se pierde, ¿vale? Si queréis me lo vais diciendo en orden quién quiere intervenir y así pues empezamos. Venga, va. Venga, pues ya tenemos. Pues empieza tú ya. Empieza preguntando a quien quieras y como quieras. Bueno, en realidad son dos preguntas, una para Carmen y otra para Alberto. A ver, en concreto, habría mucho contexto y mucho preámbulo que argumentar, pero para Carmen, Ecologistas en Acción ya hace varios años ha elaborado toda una investigación y un informe que se llama Escenarios de trabajo en la transición ecosocial en España 2030, ¿no? Bueno, ahí, resumiéndolo muchísimo, dicen que yendo hacia una transición ecosocial se perderían 2 millones de puestos de trabajo, pero se puede crear un millón de puestos de trabajo en empleos verdes. Tú además nos dices que se necesita crear 1 millón de puestos de trabajo de cuidados. Pero, sin embargo, he entendido que no eres partidaria de remunerar el trabajo de cuidados, lo llamo trabajos, no tareas domésticas ni labores del hogar de las queridísimas madres, trabajos reproductivos que tienen lugar dentro del hogar. Y bueno, pues en la economía feminista hay mucho debate en esto porque hay quien no está de acuerdo en remunerar salarialmente eso, que no tiene por qué ser solamente a través del mercado, sino podría ser, bueno, repartiendo en definitiva la reproducción social entre todos los agentes sociales, entre las familias, las generaciones, los sexos y las empresas, porque parece que los empresarios adoran eso de tener hombres champiñón que llegan todos los días rehechos, pero no quieren asumir la carga económica de la reproducción social. Bueno, entonces, brevemente, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué argumentos para no remunerar salarialmente ese trabajo? Que sí, que hay a quien le suena muy feo eso de que me paguen por cuidar a mi bebé o que me paguen por cambiarle el pañal a mi abuelo, pero cuando eso se hace de puertas para afuera está dignificado, valorizado y además remunerado, ¿no? Bueno, eso a Carmen. Y Alberto, el tema del decrecimiento, el debate, ligarlo con la clase social. Creo que tenemos que volver a hablar de clases sociales porque hay que decrecer. ¿En qué hay que decrecer? ¿Quiénes tienen que decrecer? No todas las clases sociales. Y también con el debate norte-sur, ¿no? Porque parece que no, pero nosotros somos parte del 15% de los privilegiados del planeta. Entonces, ¿cómo recuperamos ese debate que creo que cada vez se está ligando más los dos conceptos? Y me parece que por ahí va la clave, ¿no? del futuro. Gracias.
¿Voy yo primero? ¿Quieres ir tú, Alberto? Bueno, sí, muy rápido. Arrima el micro. Es que, claro, como he tenido, uno de los ejes fundamentales que tenemos es precisamente cuando tú empiezas a plantear un cambio de modelo económico, es evidente que la igualdad está metido, como el enfoque de género, hay otros que son emanentes, o sea, directamente están vinculados, ¿no? Pero no solamente el enfoque de clase, efectivamente, como decías, en un país, sino entre países, ¿no? Norte-sur, y además medido en huella ecológica, en términos de huella ecológica, ¿no? Es decir, que eso digamos, en los documentos que son públicos, ahí en la web de ATAC, creo que la web... ¡Hostia, qué susto! En la web de ATAC España, ¿no? En la web de ATAC España está el documento, digamos, basal. Luego hay un montón de artículos. Luego, si quieres, te digo, está Ecologistas en Acción, está en la alianza, ¿no? Y uno de los temas que están ahí vinculados es, lógicamente, porque la igualdad ya no solamente como paradigma político, sino como solución. Es decir, la igualdad es una herramienta para resolver los problemas que ahora mismo tenemos, ¿no? O sea que sí, está metido directamente, está vinculado en el corazón pero fundamentalmente, digamos, la palabra clave me parece que es igualdad. La igualdad como un elemento de acción, ¿no? Vale, pues voy a ver si consigo centrarlo todo lo que me planteaste, ¿vale? Efectivamente, no hay una postura única con respecto a cómo dar valor y reconocer a los trabajos de cuidados dentro de ese gran concepto que se realizan de manera no remunerada dentro de los hogares, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, es uno de los debates abiertos dentro del feminismo en general, sea en Ecologistas en Acción o en economía feminista, ¿vale? Sin más. Y las diferentes posturas van desde la que retoma directamente la campaña internacional por el salario doméstico del 75, ¿vale? De Silvia Federici, ¿no? Y Dalla Costa y todas estas, a las versiones actualizadas que emergen con la COVID, ¿no? Que le llaman de otra manera, hablan de renta de cuidados, ¿no? Porque aquel debate del salario por el trabajo doméstico se resuelve con el debate de la teoría de la reproducción social y el debate interno dentro de los movimientos marxistas, ¿no? Fundamentalmente, ¿vale? A raíz del COVID se emerge otra vez ese debate y se le llama de otra manera, que es la renta de cuidados. Pero básicamente lo que estaban diciendo es: incorporemos los cuidados y el hecho de tener criaturas, ¿no? Y de cuidarlas como un bien social, ¿vale? Eso es el trasfondo que hay, ¿no? Es decir, si lo incorporamos como un bien social, entonces hay que remunerarlo y reconocerlo más. Vale. Yo soy contraria a remunerar el trabajo que se realiza dentro de los hogares. Yo estoy más por la tarea de compartir las responsabilidades, ¿no? Que es distinto. Y estoy más por el repensar cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Es que igual hay trabajos de mierdas que realmente no necesitamos, que no necesitamos para nadie, ¿no? Esto hablando de lo posible, lo necesario y lo suficiente, ¿vale? Sin mal. Entonces, hay distintas posturas, ¿no? Yo en particular, si de mí dependiese, yo aboliría el trabajo de ama de casa. Quiero decir, es que hay que repartirlo, hay que redistribuirlo. ¿Y cómo podemos redistribuirlo? Pues obviamente desmontando la práctica de absentismo de los varones en la asunción de estas responsabilidades. Seguro que no los que estáis aquí, que sois excepciones, probablemente. Pero del resto de los varones que no han venido, fundamentalmente. ¿Quién lo va a dudar, verdad? Vale, fundamentalmente. Entonces, yo creo que necesitamos, entonces, si realmente hay una responsabilidad compartida, ¿no? Y asumida, y además hay una implicación y una asunción colectiva de la comunidad y de los servicios públicos para facilitar y ofrecer, proveer servicios de atención, ¿no? En condiciones dignas, ¿no? Sin más. Entonces sí sería posible abolir el empleo, el papel de ama de casa, porque sería
una forma de organizarnos los tiempos, repartirnos el trabajo y asumir colectivamente parte de la cuestión. En lo público entendiendo lo que está de los hogares para afuera. En lo público, yo creo que necesitamos reorganizar todas las categorizaciones a lo que hemos llamado empleo, ¿no? Fundamentalmente. Y esa categorización no puede venir tanto por los intereses de las multinacionales o de determinados sectores productivos, sino que debería venir por esto, el cambiar las preguntas. ¿Qué trabajos son los socialmente necesarios? Y dentro de aquellos trabajos que son los socialmente necesarios, ¿cuáles son los imprescindibles para atender las necesidades de la vida? Y esos imprescindibles para atender las necesidades de la vida deberían estar protegidos y tutelados desde lo público, con una intervención desde la comunidad, pues para velar que no se nos desvirtúe la cosa, ¿no? Obviamente. Eso es lo que yo creo. Si yo tuviese la varita para poder hacerlo. Y eso es lo que defiendo, ¿no? Obviamente. Que en este modelo actual puede haber soluciones pragmáticas, reformistas, que no transformen el modelo, pero que puedan generar un mayor nivel de bienestar individual o una ilusión de mayor bienestar, como fuese por ejemplo, eso es lo que pretende hacer el tema lo de la brecha, el tiempo de cotización a efecto, ¿no? Equiparable a cotización a efecto de pensión de jubilación, por lo que llaman brecha de cuidados, ¿no? ¿Qué tal? Es decir, lo que pretenden hacer es una tirita para hacer más llevadera, o sea, se reconoce el hecho de que exista esa figura, que mal como está planteada, ya digo el spoiler también, el hecho de que exista esa figura lleva implícito el reconocimiento que hace el sector público de que ahí hay una discriminación directa contra las mujeres, que las coloca en una situación de vulnerabilidad porque no tienen derechos económicos propios. ¿Vale? Fundamentalmente. Entonces, claro, en un sistema como este, que tiene un profundo sesgo productivista y que todos los derechos económicos están definidos en base a la cotización social, a la seguridad social, el hecho de haber estado trabajando de manera no remunerada, ¿no? Y sin cotización te deja fuera de ser sujeto económico de plenos derechos. Entonces, en esta situación puede haber la ilusión de que estableciendo un mecanismo tipo subsidio, ¿no? O tipo reconocimiento de tiempo a efectos de pensión de jubilación, pues hacemos como más llevadera esa desigualdad. Y eso en condiciones individuales para algunas mujeres puede ser cierto, pero eso no está transformando los factores de la desigualdad y la discriminación. O sea, eso no transforma las relaciones de desigualdad. No transforma la relación de poder desigual y no transforma el hecho de que ni los hogares tienen que ser necesariamente lugares de armonía, lo cual sabemos, ¿no? Perfectamente, ni tampoco transforma el hecho de que hay una parte de la población que es sujeta económica de plenos derechos y hay otra parte de la población para la que se construyen derechos derivados. ¿Y cuál es el problema de los derechos derivados? Que nunca van a estar remunerados en las mismas condiciones que los derechos económicos plenos. Por eso no soy partidaria de la remuneración del trabajo doméstico y prefiero que apostemos por otro modelo de redistribución de responsabilidades. Bueno, Gracias. son y media, pero queda solo media hora. Supongo que habrá más personas que quieran preguntar, ¿no? ¿Tú querías decir algo? ¿Has dicho un minuto? Vale, pues entonces, ¿alguna más preguntas? Por favor. Vale. Hay una Pere, cuestión... ¿no? Perdón. Hay un programa en televisión que se llama 59 segundos que debería ser un modelo para los debates, ¿eh? A ver, yo... Lo digo por nosotros. De cuando en cuando, oyéndoos, me sale algo que habéis dicho, pero que... y que creo que a lo mejor es que intento simplificar para decir no es tan complicado, pero vamos a ver. Todo lo que se está hablando, sobre todo en cómo se hace, lo que estabas tú diciendo ahora, soy más partidario de esto, más partidario de otro, depende de una cosa que se ha citado aquí, ¿eh? Y es
¿Qué sociedad queremos? ¿Qué vida queremos? Y con relación a eso se podrá decir, porque claro, si yo quiero una sociedad, si quiero una familia en la que todos se impliquen en las tareas de cuidados, se tendrá que hacer de una forma determinada. No se podrá empezar a tomar medidas que lo que hacen es parchear. Porque muchas de las medidas, a veces, la experiencia del compañero, muchas de las medidas y de las cosas que se hacen, a veces, pasado el tiempo, ves que te han tomado el pelo. No por la idea que tenías de lo que querías, sino porque ha acabado apoyando el mantenimiento de la situación. Entonces, y eso, entre los entendidos, lo que estamos hablando se entiende, pero tú te vas al bar de enfrente de mi casa y lo que quiere la gente es otra cosa. No quiere un tipo de vida como la que aquí se manifiesta. Entonces, el meollo del asunto, como ha dicho inicialmente el compañero que ha hablado del territorio, es, pero vamos a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Ahogarnos cuando venga una riada o vivir tranquilos? Pedro, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, No, yo creo que lo ha planteado. ¿en todas las cosas que se dicen habría que nombrar esta cuestión? ¿Y a quién se la preguntas? A la mesa. Yo quiero, Ah, vale, Joan. perfecto. Joan, pues contesta tú. La verdad es que no sé qué contestarte. Te voy a ser sincero. Me entran ganas de... No sé si recordáis un acudido de los Luthiers, un psiquiatra argentino que está analizando al paciente y le está metiendo un rollo de que si el yo con el sí se transmite con el ego, pero entonces el subconsciente, entonces baja, pero no viene y tal. Y después de meter el rollo, el paciente le pregunta, entonces, doctor, ¿puedo comer de todo? Bueno, pues a mí me pasa un poco a veces con estos debates porque no va en... Pedro, no tiene nada que ver contigo, lo digo en general. Creo que nos enrollamos demasiado los que estamos aquí y cuando llega el momento del debate, pues la gente está cansada. Y eso nos debería hacer reflexionar. Yo, si luego hay un 59 segundos, luego ocuparé con 4 cositas rápidas. Sí, quizás estaría bien eso, que cada uno de vosotros rematarais una cosita. Yo quería contestar, reflexionar un poco con lo que estabas comentando, ¿no? Porque eso sale mucho, efectivamente. ¿Qué sociedad queremos? Pues una que sea mejor. ¿Qué es mejor? Pues depende de cómo te vaya. Hay una circunstancia muy concreta. Mira, hablando de territorio ahora, de la Dana, yo salí muy cabreado de la Dana de aquí. Ha habido otras también que, al mismo tiempo que estaba en Valencia, había otra en Sudán, había otra, en fin. Pero esta nos ha tocado mucho, ¿no? Y yo soy valenciano consorte, o sea que soy muy cercano a Valencia, ¿no? Históricamente, vamos, en mi historia. Mira, algunos nos acordaremos de una Dana que hubo muy fuerte en Badajoz, año 97. Yo participé, entonces estaba haciendo unos estudios ahí en Extremadura, en temas de campo y tal, y participé muy activamente en qué es lo que había pasado allí. Ha pasado exactamente lo mismo que ha pasado aquí. El 30%, más o menos, ¿no, Joan? Más o menos. El 30% de las edificaciones que han quedado afectadas, ya no solamente en zonas de inundación. Cuando aquí en España, digo en Valencia, en España también, pero en Valencia hay un plan de acción de inundación que se llama Patricova, que funciona muy bien y es muy bueno ese plan, ¿no? Se lo han pasado directamente por el forro. Pero es que en el 97 pasó exactamente lo mismo, no recuerdo los muertos que hubo, pero hubo bastantes muertos, y era por el mismo problema. El problema no es solamente, fue un desastre natural, pero que se hizo artificial, con 200 y pico muertos, ¿no? 220 y no sé cuántos, ¿no? Claro, ese es el problema, que es que dice la gente, ¿qué quiere vivir? Coño, si te toca, te toca la Dana y te toca uno de los muertos, perdonad que me ponga tan así, yo soy vehemente a la forma de hablar, ¿no? Aunque la Dana me cabrea bastante, es cierto, ¿no? Si eres uno de los muertos, a lo mejor sí que te jode el asunto. Lo que pasa es que como no somos uno de los muertos, pues
El cambio climático, hay problemas con inundaciones de islas en el Pacífico desde hace 40 años. ¿Para qué no son nuestras islas? Claro que nos tiene. ¿Qué sociedad queremos? Una donde no pase esto. ¿Que hay que hacerlo? Joder, muy complicado, tú. Además, no vamos a ganar unas elecciones. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, nos presentamos. Yo no tengo un objetivo de 4 años para este discurso de más allá del crecimiento. Mira el movimiento ecologista, el tiempo que lleva, donde yo he estado muy metido también, ¿no? Y seguimos dando la matraca, seguimos informando, seguimos diciendo es que hay que hacer otra cosa. Nos toca eso, porque sabemos que esto no puede seguir así. Y si sigue así, vuelvo a decir, unos irán en Ferrari y otros iremos en burro. Y eso es lo que nos va a tocar. Que la gente piense. Dado que es muy complicado, pues vamos a darle información, pero de la buena, de buena información. Información que existe. Y si supiéramos el problema que hay con contaminantes químicos, si supiéramos lo que realmente a veces no sabemos y realmente está pasando, pues a lo mejor nos jugamos un poquito. El problema que hay en España con el, no me voy a poner, ya termino, con el nitrógeno y el fósforo es brutal. Cuando hablamos de granjas porcinas y tal, tiene que ver esto. Esto es uno de los problemas que tienen. Cuando hablamos de macrogranjas, el problema es la contaminación del suelo. Y no nos mosquemos nadie, tranquilos. Pero el exceso de nitrógeno es cancerígeno. Claro, es que hay cosas que pasan, que vienen pasando y que hemos mirado para otro lado. Y ya lo sé, compañeros, es muy complicado. Poner esto encima de la mesa y decir a la gente, no, deja de ir al MediaMarkt y vamos a reflexionar. Muy complicado, muy complicado. Por cierto, no soy socio de MediaMarkt, no pensé que tengo acciones de MediaMarkt, lo odio, no me gusta nada. Pero bueno, en fin, que es complicado, pero nosotros en la alianza sabemos que nos van a llamar utópicos, sabemos que nos van a llamar ilusos y estamos encantados. Bueno, hay una pregunta, Alberto, luego María Pilar. Y yo acabo de ver, Antonio, y acabo de ver, perdonadme, 2 personas jóvenes. Y yo no quiero, no, ya os estáis mirando, tengo mal la vista porque ya soy mayor. ¿Qué pasa? ¿Que los que estamos aquí no lo somos? Sí, pero lo quiero decir que como son jóvenes, si quieren preguntar algo, a mí me apetecería escucharlos. ¿Vale? Si queréis. Como hay 3, por favor, los 3 que seáis, cortita la pregunta, cortita la pregunta. La respuesta sí puede ser cortita y de verdad me apetece oír a la gente joven, de verdad, aunque nosotros seamos mayores. Bueno, yo solo quería incluir al relato que ha incluido Carmen Castro, que incluye ya Taibo, ¿no? El desmilitarizar. Ahora mismo está todo el mundo con que hay que meter más dinero en las armas. La Unión Europea ha dicho que los minerales primero para las armas. Eso ya está firmado. Hoy ha habido una cumbre de Múnich de seguridad y nos han explicado en directo lo que tienen pensado hacer, no sé. ¿Cómo decrecemos en armas que no hemos decrecido, por ejemplo? Gracias. Volveremos a las jabalinas. La historia esta de Groenlandia que ha salido ahora, termino muy rápido, viene de hace un montón de años. De un montón de años, se sabe. El problema de Groenlandia, ya, o sea, el problema era, dice, hostia, que esto nos puede costar muchísimo porque ya había problemas de tierras raras y tal, ¿no? El problema no solamente va a ser de tierras raras, va a ser de aluminio, de cobre, de hierro, pero bueno, eso entre las armas y la fotovoltaica se va a comer todo eso, va a ser difícil, realmente va a ser difícil. Lo que está pasando con la energía es un incremento, hay más fotovoltaica, es un efecto Llegón, se llama, un efecto rebote, ¿no? Hay más fotovoltaica, pero hay más consumo y hay más energía fósil en consumo. Eso es otro error, perdona. No, para nada, no te has metido en ningún charco de nadie porque es el de todas, además, ¿no? Y eso sin hablar de lo que nos viene ahora en la nueva etapa de la inteligencia artificial y toda la necesidad de recursos tecnológicos y materiales que tiene. Para que veáis lo importante que es, consume más. Por eso lo digo. En términos de CO2 que la aviación. De la aviación. Que la ciudad de Los Ángeles, sí. Centros estos de inteligencia artificial, no se sabe.
Por eso lo decía, ¿no? En No esta sabemos fase lo que devoradora. va a consumir. Bueno, sí, completamente de acuerdo, ¿no? También hay que incorporar la desmilitarización como parte de ese horizonte de emancipación. Completamente de acuerdo. Creo que está relacionado esto que acabas de decir, ¿no? Con la intervención que hacía antes, ¿no? La otra persona que intervino. Porque tiene que ver con, claro, qué modelo de sociedad queremos, ¿no? No te me acerques tanto. ¿Qué modelo de sociedad queremos y además cómo hacemos para transitar hacia ella, ¿no? Porque si estuviésemos en Matrix, pues con tomarnos la pastillita del color apropiado, ya está. Ya nos cambiaban el escenario completamente, pero no es así. Entonces, y en la línea de lo que decía Alberto, esto es como la gotita malaya, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un relato de pensamiento crítico, o sea, de reflexión, pensamiento crítico y de acción política también, ¿vale? Que va contra el status quo, ¿no? ¿Vale? Porque esto de generar otro modelo de economía y cambios sistémicos va contra el status quo. Obviamente, ni es para mañana, ¿no? Ni vas a conseguir una receptividad plena en todas las personas que te escuchen, ¿no? ¿Vale? Porque habrá quien, desde el planteamiento de mi zona de confort en esta vida, ¿no? A mí no me digas todas estas cuestiones, que yo estoy muy bien así con mi sota, caballo y rey y no quiero más complicaciones. Hay gente que dice eso. Hay otra gente que no quiere perder lo que considera que son sus privilegios o sus commodities, ¿no? Que dice, ¿no? ¿Qué tal? Independientemente de cuáles sean los efectos colaterales, como quien sigue utilizando el PIB, sin hacer caso de cuáles son los efectos colaterales que no están incluidos ni nada, ¿no? Efectivamente, entonces, pero esto es como la gotita malaya. Cuando tú tienes un discurso vehemente, apasionado, con la ciencia, con la razón y con el activismo de cambio de modelo en contra del status quo, pues obviamente necesitas hacer propuestas que tengan que ver con la urgencia, ¿no? Con la necesidad de atender los momentos de urgencia del corto plazo, pero hacer propuestas que tengan que ver con un cambio sistémico, ¿no? Más a largo plazo. Y hay que reeducar, por eso hablaba yo antes de desmontar y desaprender, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vas a incorporar nuevas formas de, ¿no? pensar si no te despojas de toda esa basurilla que tenemos ahí incorporada, ¿no? En cuanto tal. Entonces, bueno, esto poco a poco. Cuando hablaba del 1.000.000 de empleos en el sector de los cuidados, y tú mencionabas antes, la otra compañera que habló de Ecologistas en Acción mencionaba el 1.000.000 de empleo también de empleos verdes y tal, es que todo tiene que ver con eso, qué modelo de sociedad queremos, para qué queremos la organización socioeconómica, qué es lo que queremos producir, qué es lo que vamos a necesitar, qué es la producción socialmente necesaria y los trabajos socialmente necesarios. Y entonces podremos reorientar el sistema fiscal, ¿no? Es decir, y podremos reorientar el presupuesto público y decir, a ver, y esto va a juego con lo de la desmilitarización, ¿vale? Es decir, es que en vez de invertir, ¿no? ese porcentaje del presupuesto que estamos destinando a militarizarnos más, ¿no? y al desarrollo de la industria armamentística, invirtamos en sectores que además aportan calidad de vida, ¿no? No que destruyen, ¿no? Entonces, todo está conectado. Sí, ya, que se me bajó el micrófono. Dejamos que la pregunta a Antonio y a los dos jóvenes. Venga, Antonio, y luego, si queréis, yo no quiero, si os apetece preguntar algo, si no, no, por favor, que yo me he pasado un poco. Bueno, ¿esto se escucha? Sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, los dos somos profes de primaria y de secundaria. Y bueno, la verdad que vemos el presente pues supongo que como todos, jodido. Los datos son terribles, las acciones que se toman son nulas o irrisorias, o como habéis dicho, pues parece que se pretende hacer cosas como para que nada cambie en realidad, ¿no? Parece que vamos encaminados a un futuro distópico totalmente, de orwelliano o algo así. No sé, Elon Musk, por ejemplo, me parece un supervillano de Marvel total. La persona más poderosa del mundo, ya en el gobierno directamente, con un poder tremendo, económico, político y también mediático.
Bueno, es del futuro y el presente que tenemos. Yo he intentado abordar este tema en clase, ya con alumnos un poquito más mayores, de bachiller y así. Se presentan los datos, pero es difícil no ser catastrofista o negativo. Mi pregunta es, ¿cómo abordar esto de forma positiva o de forma que se puedan llevar a cabo cambios plausibles y realistas, aunque está jodido, pero bueno, transmitir un poquito de positivismo, vaya, porque yo sé que todos nosotros somos conscientes de lo jodidos que está el tema y nosotros no somos activistas, la verdad, pero ole vosotros que sí que lo sois, la verdad. En fin, la cuestión es, a nivel pedagógico, cómo transmitir ese positivismo o estas cuestiones, vaya. No sé si me he explicado. Yo aquí sí que le pediría a Joan Olmos como profesor que diga un poco, a ver, eso, a mí me parece muy interesante. Aquí habéis hablado, pero vamos a ver cómo se lo transmitimos a la gente de la calle, que estamos todo el día con esto y comprando. A ver, profe. Tenemos preparado en este club de debates que llevamos un año funcionando, un debate sobre la educación a todos los niveles, ¿eh? Desde la primaria hasta la universidad, porque tengo la sensación, por mi experiencia en un caso muy concreto, que es la Universidad Politécnica, que no estamos al día. Entonces, los valores que se transmiten, que tened en cuenta que la mayor parte de los que ocupan la dirigencia política, casi todos vienen de la universidad. Y lo hemos visto ahora en esta crisis tan tremenda. Yo he escuchado cosas muy contradictorias, porque tengo la sensación, entre otras cuestiones, de que hay una fragmentación del saber que no conduce a nada. Yo lo único que vengo diciendo cuando me han pedido opinión en el tema de la Dana es que deberíamos unir los saberes. Eso de que un experto en hidrología, otro experto en climatología, si no juntamos los saberes y transmitimos desde la escuela básica hasta la universidad todas estas cuestiones, luego los alumnos no van a transmitir, luego los alumnos cuando salen de la escuela no van a trasladar eso a un comportamiento distinto. He puesto el ejemplo del agua. Tienes que saber que si utilizas esto, estás cargando un coste a la sociedad. Tienes que saber que si utilizas el coche, por cierto, no he aprovechado antes, pero quiero decir ahora que entre los costes importantes que tiene el modelo del automóvil está el tema de las vidas humanas. No solamente las vidas que se acortan por la contaminación. Ha habido 2 accidentes en esta ciudad en los últimos meses donde han muerto 2 mujeres. Por cierto, lo dejo para que lo penséis. El automóvil tiene un sesgo de género impresionante. Impresionante. Bueno, pues culpando a las víctimas. La última, una muchacha de 28 años en la Ronda Nord, que apareció en la prensa, que cruzó en rojo. Una mujer muerta en agosto en el cruce de San Vicente con la calle de la avenida del Oeste. También la mujer, cuando la mujer estaba cruzando en verde. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Pero no tengo una respuesta clara a lo que estás preguntando. Pero sí que creo que es muy importante que en los planes de estudios se revisen algunas cosas. Porque la sensación que me ha dado a mí la experiencia de la Dana es que la gente no sabía qué era el Barranco del Pollo, no sabían nada del territorio. Incluso gente que ha salido de la universidad. El conocimiento del territorio próximo, el más próximo, absolutamente desconocido. Si no conocemos eso, difícilmente vamos a progresar. Y una última cosita. Cuando he puesto la imagen de Robert Kennedy, estaba la imagen de su hijo. Me parece una desvergüenza. Un mínimo de dignidad debería tener ese señor, como mínimo por respeto a la memoria de su padre, ¿no? No, Robert Kennedy, hijo. Yo muy rápido porque no quiero que te quede esa sensación. Nosotros, Antonio, no puede un ser segundo, por la gente que trabaja aquí. Por la gente que trabaja aquí. Al compañero joven.
estamos intentando entrar en las clases, es muy complicado, dar charlas, hemos hecho varios vídeos educativos, si quieres luego te digo, porque hay uno que mola bastante, son 5 minutos y todo el rollo que os he soltado lo explica bastante, creo que bastante, por lo menos me han dicho que es ilustrativo para chavales de 14 y 16 años, ¿no? Perdón. Joan, Aquí trabaja gente y tiene derecho a descansar como nosotros, No. que muchos de nosotros No, ya pues me somos callo, jubilados. quería iba a pedirle contestar. a Joan que Bueno, no pues luego apague te el contesto en ordenador. privado. Que no apague el ordenador, por favor. Rápido, lo único, nosotros hemos hecho un diagnóstico, siempre pasa esto, ¿no? Y te quedas con lo negativo. Lo positivo es lo que he didicho al final, que hay alternativas. Y si tú miras las experiencias que hay de economía social y solidaria, economía de cuidados, hay un montón de experiencias, ¿eh? Hay muchísimas experiencias. Mira en internet, pon REAS, la Red de Economía Social y Solidaria, y te darás cuenta de que esto es posible, que no estamos planteando ninguna. Lo que sí es cierto que tenemos que cambiar algún paradigma. Es decir, que lo más importante de esto es que es posible. Lo negativo, realmente lo negativo, es que si seguimos con este modelo tal y como está, todos nos iremos al garete, pero en positivo es que hay salida. Ahora hay que cambiar muchas cosas. Yo muy brevemente. Pero hay salida, ¿eh? Si no, no estaría yo aquí. Muy brevemente. Decíais que sois profes de primaria, dijisteis al principio. De secundaria. De secundaria. No, una Bueno, primaria y otra secundaria. pues yo en general, a quienes sean de primaria o a quienes tengan criaturas a su alrededor, yo creo que algo que podemos hacer con las criaturas es educarles en la empatía. En la empatía, en la capacidad de ver las necesidades humanas y las necesidades de los seres vivos, ¿no? Porque pues porque establecen otro tipo de relación, ¿no? Y porque la empatía no solo es un elemento vertebrador de nuestras vidas, sino que además nos permite transformar. Y ya en secundaria y en superior, yo creo que hay que incorporar cambios en los planes de estudio. Por ejemplo, en las facultades de economía no se estudia nada de economía crítica, ¿vale? Para que nos aclaremos. Entonces, ¿cómo vas a generar una visión o un pensamiento alternativo al que te están machacando desde la economía dominante si no hay nada que tenga que ver con la economía crítica? Ya no digo yo economía feminista, pero la social, solidaria, la ecológica, la marxista y tal, ¿no? Entonces, bueno, nada, solo era decir eso, ¿vale? Gracias. Faltan 5 minutos. Si alguien quiere preguntar algo, a ver, Antonio, no, es que Antonio estaba antes, lo siento. Buenas tardes. Yo tenía 8 o 9 preguntas, pero como recálculo de las tardes, me conformo con una petición. Joan, ¿podrías poner la diapositiva esta en la que venía el nombre del documental? No lo puedo poner. ¿Ya lo has quitado? La informática continúa siendo un misterio como el de la Santísima Trinidad. Así de claro. He intentado, pero empiezo a tocarme aquí y me llama la atención porque me puedo cargar el aparato. No hay manera de resolver este conflicto. Un minuto, yo quería simplemente un minuto de un comentario más que una pregunta. Vamos a ver, todo lo que se ha dicho aquí, que estas magníficas intervenciones de Joan, Carmen y Alberto, están en un documento que tenemos en ATAC que se llama precisamente Ecología Política. Este documento lo podéis encontrar en la web de ATAC España. Y ahí hablamos de muchas de estas cosas de las que se ha comentado aquí y al final a esto le damos un nombre, porque yo creo que es importante que a las cosas se les den nombres. O sea, cuando hablamos de sociedad alternativa, había que empezar a concretar, porque es que hace muchos años ya había 2 modelos, modelo capitalista y lo que se llamaba modelo socialista, comunista, economía real, como le queráis llamar. Pero eso ha desaparecido ya. Ahora ya, como mucho, nos atrevemos a hablar de poscapitalismo, más allá del crecimiento, economía feminista, pero al final, en uno de los apartados, ya como resumen, en este documento del que estoy hablando, a eso le damos un nombre, le llamamos ecosocialismo. Simplemente es porque consideramos que es importante que la gente empiece a pensar en otro modelo de sociedad, porque dentro de esa denominación, que lo podemos considerar como un contenedor,
donde está todo esto de lo que se ha hablado aquí y muchas más cosas, ese contenedor hay que empezarle a dar nombres. Y nosotros, concretamente, en ATAC le hemos dado ese nombre, ecosocialismo. Y no es nuestro, no lo hemos inventado nosotros ya. Está corriendo ya, lleva muchos años corriendo ese mismo nombre. Simplemente quería comentar eso, nada más, porque ya es muy tarde. Yo me quedaría mucho más rato, pero es que la gente que trabaja aquí también tiene derecho a descansar. Hoy es viernes y mucha gente tiene hasta cena y todo por ahí porque es el Día de los Enamorados.